venimos estudiando la primera carta de Juan, ¿verdad? Y a la luz de la carta de Juan venimos estudiando los mandamientos, ¿cierto? Para recordarlos. Ya vimos cuántos mandamientos de la ley moral de Dios, de la ley del monte Sinaí. ¿Hemos visto 5 o 6? ¿Cuál es el primer mandamiento? Para recordarlo. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No quieras imagen y semejanza. Tercer mandamiento. No, nombre. ¿Cuánto mandamiento? Honrar a padre y madre, o más bien sacrificar el día del Señor. Ahora sí, quinto mandamiento, recuerden que los primeros 4 son los mandamientos del hombre hacia para con Dios, y los siguientes mandamientos son en relación a los hombres. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honrar a padre y madre. Muy bien. Sexto mandamiento, no matarás. Ahí vamos 6. Hoy vamos a ver el séptimo. ¿Cuál es el séptimo? Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Los deberes exigidos en el séptimo mandamiento: castidad en el cuerpo, en la mente y en los afectos. Recuerden que Jesucristo dijo que cualquiera que codiciara a la mujer del prójimo ya había adulterado en su corazón. O sea que desde la mente podemos adulterar, ¿no? No solamente con la mujer del prójimo, ¿no? También con el hombre del prójimo, ¿cierto? No debemos adulterar ni en palabras ni en maneras, o sea, en la forma de actuar. A veces no adulteramos, no consumamos el adulterio, pero adulteramos con coqueteos, ¿cierto? Con insinuaciones, ¿sí? A veces adulteramos la palabra del Señor, entonces la diluimos en agua para que sea más fácil de beber. Eso es adulterio también. Aunque este mandamiento se centra en el adulterio de la carne, lo podemos extender un poco al adulterio de la palabra de Dios, ¿no? Para satisfacer nuestro deseo o el deseo de los otros. Tiene que ver con la castidad nuestra y la de otros, o sea, el conservarse virgen hasta el matrimonio, ¿no? Aquí creo que ya dimos el año todo, ¿no? Lo ganamos, nos conservamos virgen al matrimonio, no sé, pero bueno, hoy estamos como estamos, dice el Señor. Como llegaste, quédate. ¿Sí? A los jóvenes, ¿verdad que hay un joven allá atrás? Vigilancia sobre los ojos y sobre todos los sentidos. Sobre todos los sentidos. Porque a veces tenemos un amiguito o una amiguita que nos cae muy bien, pero lo que pasa es que nos hace cosquillitas en la cara. Y eso es adulterio. Ese cosquilleito sabrosito que sentimos con nuestro amigo o nuestra amiga es algo de adulterio. ¿Me entienden? No estamos con ella o con él porque nos agrade, sino porque nos gusta. Y hermano, tenemos pensamientos bochornosos o sensaciones bochornosas. ¿Sí? Ahora, si no soy casado, tal vez puedo sentir una atracción física por esa persona, ¿no? Pero la debo llevar, ¿qué? A Cristo, ¿no? Eso cuando hagamos un curso de relaciones matrimoniales y de pareja, ¿no? El noviazgo no existe, ¿no? En la Biblia. Existe el desposado, el compromiso de matrimonio. El noviazgo no existe, como no existe la adolescencia. Muchas otras cosas, pero en la escuela de padres que vamos a hacer prontamente vamos a aprender de eso, ¿vale? Los pecados prohibidos en el séptimo mandamiento, ¿cuáles creen que sean ustedes? Adulterio, fornicación, el incesto, la sodomía, la concupiscencia contra la naturaleza, o sea, lo que estamos viendo hoy prevaleciendo de los matrimonios igualitarios y todas esas tendencias de género, los pensamientos, propósitos, imaginaciones y afectos impuros. O sea que las fantasías que los psicólogos dicen que son saludables para la salud mental, o sea, las fantasías de relaciones sexuales, de amoríos, de noviazgos, la Biblia los llama que son, ¿qué? Adulterio. Qué cosa, ¿no? Es bien complicada la religión, no es bien legalista, ¿no? Pero es cierto, la palabra del Señor dice que aun con los pensamientos estamos cayendo en adulterio. A ver, mira, este es bien interesante. Votos enredados de vida soltera. ¿Qué creen ustedes que sea eso? O sea que tienes una novia o tuviste una novia y le prometiste
tú eres el amor de mi vida, yo voy a estar contigo para siempre, y hoy estás con otro o con otra. Cometiste adulterio, porque te comprometiste con palabras, con una persona. No parecería, ¿cierto? Pero la Biblia lo dice, es un voto. Si dice una persona y la abandonaste, o te abandonaron a ti, esa persona cometió adulterio, o está cometiendo adulterio. Qué tremendo, ¿no? Ahora llegaste a Cristo, después de eso, pues ya yo creo que el Señor te perdonó ese pecado. Pero si todavía recuerdas a ese amante, a ese enamorado, o a esa enamorada, límpiate de eso y pídele perdón al Señor, ¿vale? Y quítate eso de la cabeza. Esas personas que te dicen, todavía te duelen y te afectan, estás en adulterio, pues tienes un pensamiento cautivo con alguien que ya ni se acuerda de ti. A todos nos pasó alguna vez que tuvimos un amor de nuestra vida, ¿no? Por meternos en noviazgos, a veces no conocemos al Señor. ¿Sí? Adulterio, póngale cuidado. Cantos, el reggaetón, menéalo, perrea. Es adulterio, porque ¿a qué te está excitando? A menearlo, a perrearlo, como dicen esas canciones. Bonito el reggaetón, ¿cierto? Que desdibuja la relación sexual, ¿cierto? Vuelve a la mujer oprobio, ¿no? ¿Sí o no? Y las chicas les encantan a las niñas porque como que no escuchan o no piensan en lo que están escuchando, ¿verdad? Cantos, libros, esos libros que mandan a leer a nuestros hijos en el colegio, que también nosotros leímos, ¿no? Que incitan a que tengan pensamientos que sexuales o no. ¿No? Miren los libros que le mandan a leer a sus hijos en el colegio y en las universidades. Pinturas, ¿ustedes creen que las pinturas inciten erotismo? ¿No han visto a la maja desnuda? ¿Sí se acuerdan la maja desnuda? Una mujer desnuda acostada que es medio gordita, como eran las pinturas en aquella época, una mujer normal, ¿no? No como las de ahora, anormales, anoréxicas, bulímicas y la figura perfecta. Pero lo interesante es que las pinturas nos pueden llevar a tener pensamientos impuros porque lo puede convertir en una pornografía. Se puede volver en pornografía y adulterio. ¿O ustedes qué creen que piensan los hombres cuando ven a Cindy Crawford, bueno, que es una modelo que ya está como viejita, en su vestido, en su mini tanga? ¿Qué dicen? ¿Qué color tan feo de tanga? ¿Nos lleva a qué? A tener pensamientos impuros que podemos llegar a caer en adulterio. Parece ilógico, ¿no? Pero por eso el Señor dijo que debíamos guardar todo nuestro cuerpo, incluyendo los ojos. ¿Sí? Los oídos al oír música. Adulterio. Los bailes y los juegos lascívicos. Un juego lascívico, aunque no lo crean, este de los colores, ¿cómo se llama? De las cosas que tocan en el piso con los colores y que uno tiene que pasar por encima de ella y ella por encima de uno o de él. ¿Cómo se llama? Twister. ¿Ustedes creen que no provoca la lascivia? Ver a la niña por allá toda volteada y uno querer que le salga el colorcito para quedar bien parqueado, provoca adulterio mental, espiritual. Tremendo, ¿no? Y es tan bonito el juego, ¿cierto? ¡Ay, juguemos Twister! Y los amigos se van a jugar Twister. Yo creo que solo tocamos ese mandamiento, ¿cierto? ¿Cómo estamos con el mandamiento de no adulterar? Cristo murió en la cruz y Él cumplió toda la ley. Y Él nos dio el Espíritu Santo en una buena porción para que nosotros guardemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente. ¿Vale? ¿Cuál es tu lucha? Cuidarte. No coloques la novela lascívia. Todas las novelas son lascivas. No coloques en televisión e internet las 50 sombras de Grey. Así. Y a los jóvenes en las universidades los mandaron a ver esa película, ¿no? ¿Supieron eso? Los mandaron a ver esa película para que exploraran su sexualidad. Esa es la moral de este mundo. Esta es la ley moral de Dios dada en el monte Sinaí. Toda nuestra vida y la vida de nuestra casa debemos llevarla allá. ¿Vale? Seguimos entonces con primera carta de Juan, ¿vale? Yo espero que este estudio de los mandamientos no les parezca tan legalista como sí necesario para conocer al Dios de la Biblia, porque es que el que los escribió es el Dios del que hablamos todos los días, ¿amén? El Dios que profesamos. Y Cristo cumplió la ley, y Él nos dice, tú tienes al Espíritu Santo de Dios para que puedas cumplir la ley. No para ser salvo porque ya te dio la salvación, pero sí para que puedas llevar una vida en victoria cristiana, ¿amén? ¿Sí?
Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a la segunda parte. La vez pasada vimos hasta el capítulo 10, pero hoy voy a iniciar retomando el capítulo 10. Démonos cuenta que hemos venido estudiando un tema como que repetitivo, en donde la Biblia nos vuelve y nos regresa al mismo principio moral, cómo comportarnos como creyentes genuinos. ¿Por qué será que la Biblia, y en especial el libro de Juan, esta carta de Juan, nos da tantas vueltas en el mismo tema? ¿Será que es necesario para nosotros aprender a comportarnos como hijos de Dios? Lo que el apóstol Juan en esta carta nos está diciendo de continuo es que si realmente eres hijo de Dios, tienes que vivir estos mandamientos, no solo la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, sino vivir como Cristo vivió. Y por eso nos lo repiten. ¿Se acuerdan esa propaganda que había en televisión que decían, te lo repito? Te lo repito. La publicidad en la televisión, en el internet, en las vallas de la calle nos repiten de continuo. Compra, compra, compra. ¿Ustedes han visto cómo están bombardeando en televisión la publicidad para un celular de última tecnología? El de código 6, el de referencia 6, y mandan videitos todos espectaculares y lindos con un sonido surround espectacular. ¿Y cuántas veces ves esa propaganda en un mismo programa? 5 o 6 veces. Cada vez que hay un comercial aparece. Y tú colocas en internet y aparece. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Marcando eso en tu cerebro para que tú determines endeudarte hasta el cuello, porque vale como 1 millón de pesos, por tener la última tecnología y estar a la moda. El apóstol Juan, por el Espíritu Santo, quiere hacer lo mismo. Porque si vamos a ver, el tema es como consistente. Si eres hijo de Dios, debes tener este tipo de comportamiento, este tipo de actitud, y debes estar viviendo de esta manera. ¿Suena aburrido? ¿Por qué no te aburren las propagandas de televisión? Algunas aburren, ¿no? ¿Cómo es? Bueno. Bloqueo. Pero dime si no queda en la mente. Dime si no queda en la mente. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Entonces, que no te parezca repetitivo, si no es el Señor diciéndonos, despierta, tú que duermes. Quiero que actúes de esta manera. Te dices hijo de Dios, demuéstralo. Sé testimonio en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, en todos lados, en la calle, en la vida cotidiana. Demuéstralo, amén. Por eso el apóstol Juan, hoy vuelve y nos repite algo que ya hemos visto, pero que vamos a profundizar un poquito más en algunas áreas. Dice el versículo 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviese bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrara sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y verdad. Señor, te damos gracias por tu palabra, que sabemos que es viva y eficaz, Señor. Y aunque parezca repetitivo el tema, Padre, hoy te pedimos, Espíritu Santo, Dios, que ministres nuestra mente y nuestro alma, Señor, el corazón, hasta lo más profundo de nuestro ser, para que entendamos, Señor, cómo estamos viviendo, si estamos siendo realmente hijos de Dios y no comportándonos, Señor, como hijos del maligno, Padre Celestial. Hoy damos entendimiento de esta palabra, Señor. Guarda nuestro corazón y nuestra vida natural en el hueco de tu mano, Señor, y que lo que hoy aprendamos podamos evidenciarlo y vivirlo de una vez y para siempre, Señor, para ser llamados por tu voz, Señor, como hijos de Dios. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendito Cristo Jesús. Buenos días. Sí, ya habíamos hecho la introducción, ¿cierto? Y entendemos el por qué es necesario repetir los principios de vida cristiana. Porque sería muy fácil nosotros
predicar solamente las bendiciones de Dios sin atacar el mal del hombre, que es el que realmente permite vivir en la bendición de Dios. ¿El mundo bendice o no? ¿O a los narcotraficantes no los bendice el mundo, el sistema del mundo? ¿Cierto que sí? Multimillonarios andan en sus flamantes carros, aunque después terminen baleados, ¿no? O en la cárcel, pudriéndose. ¿Cierto? Pero el mundo los bendice, ¿sí? Les da la gratificación de sus deseos y satisface su maldad. Dios bendice, mis hermanos, pero la bendición de Dios tiene ciertos requerimientos, obligaciones, ciertos parámetros. Y si no somos creyentes genuinos, tal vez recibimos bendición ¿de quién? Del maligno, porque no somos hijos de Dios. Por eso lo que la iglesia pretende y debe hacer a través de la palabra de Dios es que desarrollemos una vida genuina cristiana y recibamos la bendición de Dios y no seamos engañados de una bendición del maligno creyendo que somos hijos de Dios. Un resumen de la clase de ayer de apostasía, ¿no? La iglesia falsa eso enseña, una bendición que se supone que viene de Dios, pero realmente viene del Dios de este mundo, porque no enseña al cristiano cómo comportarse como verdadero hijo de Dios. Y viven engañados, creyendo que son hijos de Dios y son hijos del maligno. Resumí la clase de teología ayer para los que no estuvieron en la clase ayer. Pero ¿qué tiene que ver con esto? Mira lo que dice el apóstol Juan por el Espíritu Santo de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que en esta tierra, en esta creación, hay dos tipos de naturaleza. Hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos los hombres nacidos. Todos son hijos de Dios. Pero en algún momento de su vida, Dios los llama, como los llama a nosotros. Y entonces Dios cuando nos llama nos hace ¿qué? Hijos de Dios y nos aparta. Pero todos nacemos como hijos de ¿qué? Del diablo, porque nacemos en la naturalidad, en el pecado de Adán y Eva. Nacemos con el pecado natural y nacemos en ira bajo el juicio de Dios. Pero como la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Entonces algunos creen para salvación, otros creen por conveniencia y nunca son salvos. Y se dicen ser hijos de Dios, pero están en religiones extrañas, en sectas extrañas. Profesan a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Siguen siendo hijos del diablo, encubiertos. Son la cizaña que hay en algunas iglesias, o hay en todas las iglesias, que se mezclan con el trigo, los genuinos hijos de Dios. Pero el apóstol Juan aquí nos habla por el Espíritu Santo de Dios que hay forma de reconocer quiénes son esos hijos del maligno y quiénes son hijos de Dios. Y nosotros no estamos en obligación, si profesamos ser cristianos, de reconocer si somos hijos de Dios o hijos del maligno, para empezar a clamarle al Señor y decirle: Señor, hazme hijo tuyo, porque he entendido que puedo ser hijo del diablo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, una manera inicial para empezarnos a evaluar, ojo, evaluémonos cada uno, no evaluemos al vecino, porque es fácil evaluar la actitud del vecino, ¿no? Uy, mire, es que ese es como tan envidioso, yo creo que ese como que es hijo del diablo. Y no me evalúo yo, y es que yo soy tan criticón, tan chismoso, ¿será que yo soy hijo de Dios? Entonces esto no es para que evaluemos al vecino, ¿vale? Sino que cada uno de nosotros empecemos a evaluarnos si mi manera de vivir da evidencia de que soy hijo de Dios, ¿sí? Dice la palabra del Señor: cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces una primera evaluación que debemos hacernos: estoy haciendo justicia, no conmigo mismo, porque es que yo me amo, yo me baño todos los días, me cepillo la boca para que no se me dañen los dientes, desayuno para alimentarme, yo me amo o no. Claro, hay alguna gente que se autoflagela, ¿no? Se tortura, entra en depresión y sí, no se baña, no come. Pero estamos hablando de estar en una actitud correcta. Entonces, yo me amo a mí mismo. No hablamos de ese amor aquí. Aquí el Señor está hablando del amor que expreso hacia los demás. Hacia los demás, empezando por mi familia, por mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hermanos, las personas que aunque no son creyentes están en mi entorno. ¿Cómo expreso a Cristo? Hacia ellos. ¿O será que Cristo cuando alimentó a los 15,000 solo alimentó a los que creían en Él como el Mesías? ¿A quién alimentó Él?
¿Será que Cristo perdonó a la mujer adúltera como hija de Dios ya, o la perdonó como una mujer necesitada del amor de Dios? Entonces evaluémonos a la luz de todos los que me rodean, no solo de mis hermanos en Cristo, porque es bonito amar al hermanito que profesa ser cristiano. ¿Sí o no? No, evaluemos esta a la luz de Cristo, que Cristo amó al mundo entero, aún amó a los que lo crucificaron, ¿o no? Él amó al soldado romano que le clavó la lanza, y por él murió, y que tal vez se convirtió. No sabemos, ¿me entienden? Entonces, evaluémonos desde ese punto de vista. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano es de Dios. ¿Recuerdan qué es hacer justicia? ¿Cuál es la justicia de Dios? Su palabra. Entonces, cualquiera que no hace la palabra del Señor, ¿qué es hacer la palabra del Señor? Primero conocerla para saber qué nos dice la palabra que tenemos que hacer. O sea que cualquiera que no adultera con su hermano o contra su hermano. Porque cuando tú deseas la mujer de tu hermano, ¿qué estás haciendo? Pecando, ya no estás haciendo justicia. Entonces, ¿eres de Dios? ¿Vamos entendiendo? La palabra de Dios no es tan sencilla como parece, ¿cierto? Sino es más compleja, no porque no la entendamos, sino porque nos cuesta trabajo poderla desarrollar en nuestras vidas, poderla aceptar, masticar y tragarnos esa masticada sin que nos duela al pasar. Esa es la palabra del Señor. Amén. Sigamos. Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Y que no ama a su hermano es de Dios. Ahora, el apóstol Juan nos trae aquí un ejemplo bien interesante. Dice, en versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Versículo 12, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Conocemos el primer asesinato que hubo en la creación, ¿cierto que sí? Conocemos la historia que Caín mató a Abel, ¿cierto? ¿Cuándo lo mató? Recordemos. Lo leemos de la Biblia, lo recordamos así. Recordémoslo como la historia. Entonces, dicen que fueron a presentar las ofrendas como era de costumbre. Y Abel presentó una ovejita, un cordero, ¿cierto? Lo mejor que tenía. ¿Y Caín qué presentó? Lo mejor que tenía de su obra de las manos, que era el cultivo de la tierra. Y dice que el Señor vio acepto el sacrificio de Abel, pero no miró con agrado el sacrificio de Caín. Alguna vez lo hablamos. No tenía nada que ver con que Abel hubiera presentado un cordero y que con que Caín hubiera presentado una ofrenda agrícola de la agricultura, porque era la labor que cada uno desempeñaba, ¿cierto? Y el ejemplo yo les he traído como que si esta iglesia estuviera en un monte, por ahí en una montaña, ¿qué recibiría la iglesia como ofrenda? ¿Dinero? En su gran mayoría, o recibiría gallinas, papas, yucas, de la obra de las manos del trabajo, así sería, ¿no? Sería chévere porque tenemos para el sancocho el domingo, de una vez, ¿cierto? Entonces no pensemos de que la ofrenda de la tierra no era acepta, que porque la ofrenda era un cordero y la sangre, no pensemos en eso. Pensemos en la actitud con la que se dio la ofrenda. A Caín le pasó lo que le pasa a muchos en nuestra casa a veces, que nos sentamos al desayuno y la mamá hizo arepas, pero de pronto al papá le hizo una arepa más gruesita, más grandecita, y los demás se quedan mirando la arepa del papá y dicen, pues ¿por qué será? Porque le da el papá, porque a mi papá le dieron la arepa más grande. ¿Pasa o no pasa? Pasa, mis hermanos. Eso fue lo que pasó en un concepto así muy, muy humano con Caín y Abel. Caín vio como que lo de Abel parecía como mejor. ¿Me entienden? La actitud de su corazón era, hola, esto está como mejor que lo mío. No, sintió que envidia de lo que Abel presentaba. Fue una actitud del corazón. Y eso fue lo que el Señor vio reflejado en Caín. La actitud con la que él presentó su ofrenda no fue como la actitud con la que presentó Abel. Abel no miró la ofrenda de Caín. El Señor dijo, esto es lo mejor para el Señor y yo sé que al Señor le va a agradar. Y fue con un corazón de agradecimiento. Caín no. Caín fue con duda. ¿Será que si le llevo lo mejor? Y ese man como que está llevando lo mejor y yo llevando esto. La actitud del corazón era equivocada. Por eso cuando tú traigas tu ofrenda aquí, tráela en el concepto correcto. Si crees que no, que es muy escasa, entonces quebranta tu tacañismo, ¿me entiendes?
La actitud del corazón es la importancia, por eso la ofrenda que aquí presentamos en Casa de Ella viene a la luz de la palabra en Corintios, que dice conforme propusiste en tu corazón. Si te sientes tacaño cuando la haces, ¿tu corazón cómo es? Corrige la actitud de tu corazón, ¿vale? Para que el Señor mire tu ofrenda con agrado. A eso se refiere esto. Entonces Caín tenía una actitud de ¿qué? De envidia cuando presentó la ofrenda. La ofrenda de él no era para Dios, sino era que su ofrenda le ganaba a la ofrenda de Abel. Y la envidia desarrolló en él un sentimiento tal que llegó a ¿qué? A matar. Entonces, mira lo que está diciendo aquí el Señor a través de esta carta de Juan. Está diciendo, miremos la actitud del corazón como tú tratas a tus semejantes. Tú vas a la iglesia por contienda o vas por agradar al Señor porque sabes que necesitas de Él, de conocer su palabra, de que Él cambie tu mente, cambie tu alma, que te regenere. ¿Por qué vas? ¿Para mostrar el vestido que compraste? ¿Por qué vas? ¿Para encontrarte con el chisme de la compañía con la que siempre chismeas? ¿Por qué vas como hombre? Para ver a esa chica que está yendo allá a ver si de pronto Dios se empareja y es tu esposa. Porque eso pasa. ¿Cuál es la actitud con la que tú estás adorando al Señor? ¿Por qué vas? ¿Por qué adoras al Señor? ¿Lo haces de la manera correcta? Cuando lo haces de la manera correcta, inicia en amar a tu hermano. Entonces vas para relacionarte con otras personas, para conocer las necesidades de otras personas y participar de tu aflicción. A veces colaborándole, ayudándole en su aflicción. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque era el maligno. Mira lo que dice aquí. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. El Señor aquí vuelve y nos expone. Todos nacemos con la naturaleza maligna. Pero el Señor alguno nos llama y nos da la naturaleza de Dios y nos hace hijos de Dios. ¿Caín era de quién? Del diablo. Ahora vamos a ponerlo a nuestro día de hoy, para nosotros. Tal vez tú eres hija de Dios hoy, hijo de Dios. Tal vez lo somos. Creámoslo por fe. ¿Me entienden? A veces sentimos que como que no soy hija de Dios, soy hijo de Dios, ¿no? Y me dicen, pero yo sigo con esto tan malo. Entonces mira, las dos naturalezas están, y nosotros estamos en un mundo en donde la gran mayoría de personas son hijas del maligno. Podemos vivir en nuestra casa, con nuestro esposo, hijos, y tal vez ellos son de quién? Del maligno. Tal vez dormimos con el enemigo, como una película de los años 80, 90. Porque es del maligno. Y tal vez por eso tenemos dificultades en nuestras relaciones personales, con la familia, con los amigos, en el trabajo. Porque si tú eres hija de Dios, adivina qué Caín se levanta todos los días contra ti. ¿Me entiendes? Por eso tenemos dificultades a veces. Tal vez a veces en el negocio nos salen cosas chuecas para hacernos caer porque todavía estamos rodeados de ¿quién? De Caínes, de hijos del maligno. Y esa es la realidad. Por eso a Cristo lo crucificaron, porque en la tierra, ¿qué era lo que había? Hijos del diablo. Los hijos de Dios siempre serán la minoría. Y siempre va a haber esa lucha. El maligno siempre va a estar levantado contra el Hijo de Dios y va a querer matarlo. Matando tu familia, tus finanzas, tus relaciones. ¿Me entiendes? ¿Tenemos que convivir con los hijos del diablo? Sí. ¿Recuerdan el salmo que leímos en la alabanza? Dios es mi escudo, mi fortaleza, castillo mío, es mi roca. Guardado en Dios, voy a tener la actitud que tuvo David, perseguido por Saúl, pero esperando en Dios. La naturaleza del mal siempre va a estar en la tierra. Y lo peor de todo, lo más difícil, es que tú, siendo hijo de Dios, tienes una naturaleza de la carne, que va a tender a hacer lo que hacen los hijos del diablo. ¿No? A ver, dime si no has sentido celos, envidia, piedra, o sea, ira, hacia las personas que te rodean, aún de la misma iglesia. ¿No? Recuerda que tú eres regenerado. En el espíritu ya eres hijo de Dios, pero tu carne sigue con tendencia a quién? Al mal. Entonces la naturaleza del mundo aún está en nosotros. Ya no somos de este mundo, en el espíritu, pero esta carnecita que se pudre en la muerte, o que se transforma,
sigue tendencia al mal, sigue con tendencia de el hombre caído, con la tendencia de Caín. Por eso, si de continuo tú estás matando a tu prójimo, está prevaleciendo la tendencia del hijo del diablo. ¿Cuál es la lucha? Que a través de la palabra y obligar tu carne prevalezca la naturaleza de Dios y que muestres siempre que eres hijo de Dios. Aunque tú quieras agarrar, matar y comer, es muerto, como dice el dicho popular. Caín mató a Abel. Si usted lee la historia, Caín no se arrepintió de lo que hizo. ¿Cierto que no? Nunca se arrepintió. Y Dios lo sacó del seno familiar, porque el Señor sabía que si no lo echaba del entorno de Adán y Eva, que iban a tener más hijos, ¿qué iba a hacer este maligno? A seguir matando. Y el mundo siempre va a querer matarnos, destruir la obra de nuestras manos. Va a querer meterse en tus negocios para hacerte caer en pecado, en tentación. Va a querer meterte en tu casa para destruir tu hogar, tus hijos. Porque si tú eres hija de Dios, el maligno va a querer matarte, como pretendió hacerlo con ¿quién? Con Cristo. El diablo creyó que había ganado cuando Cristo murió en la cruz. ¿Cuándo fue la derrota del maligno, de la obra del mal? Cuando Cristo resucitó. Ahí fue cuando él se dio cuenta de que ese Jesús siempre era el Hijo de Dios y no era un hombre común y corriente. Él creyó que había triunfado cuando lo mató. Entonces Cristo ya resucitó y ese resucitado está en ti y habita en ti. En la medida en que tú dejes las actitudes de la carne, envidia, celos, odios, rencores, robos, maledicencia, todo eso significa que está creciendo en ti la gracia de Dios y prevaleciendo el Cristo que murió en la cruz. Y el maligno va a perder poder en tu vida. Pero en la medida en que no hagas eso, hay una quien está empoderado en tu vida. Y cuando hablo tu vida, hablo en tu mente, en tu corazón, tu familia, tus finanzas, tu salud, en todo. ¿Por qué los que se dicen ser hijos de Dios viven tanto en derrota? Porque la gran mayoría vive en derrota. Y no es por la humildad cristiana, es porque aún prevalece la carne en sus vidas, la tendencia al mal, y habitan allá. Siguen sintiendo celos, envidia, codician lo que no poseen, lo buscan de la manera equivocada, pactando en las iglesias su dinero, yendo a intercesión para que otros oren por ellos, que le impongan las manos a ver si Dios les quita la maldición, y resulta que no han muerto a su naturaleza de pecado, no se comportan como hijos de Dios de continuo, lo hacen en la iglesia como apariencia de piedad, pero por fuera siguen siendo ¿qué? Malos. Esto no es un juicio, es una evaluación para que empecemos a comportarnos como ¿quién? Como hijos de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Vamos a irnos un poquitico más allá. Ahora sí, la palabra del Señor nos lleva a los hermanos en Cristo, a los que decimos que somos hijos de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Murió por nosotros. Él murió por todo el mundo, por toda la creación. Pero ¿en quién se hace efectiva su muerte o la labor de su muerte? En quienes creen en que Él es el Hijo de Dios. Y Él nos llama, después de ello, hermanos en Cristo Jesús, lo que hemos hace 8 días. Y somos adoptados por Dios, nuestro Padre, por medio del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Vale? O sea, somos hijos de Dios en adopción por Cristo. Eso fue la semana pasada, ¿verdad? Ahora aquí la palabra de Dios dice que si Cristo dio su vida por los hermanos de Él, yo debo dar mi vida por mi hermano en Cristo. ¿Qué es dar mi vida? Si tú solo tienes un pan de 100 pesos, que ya no existe, pero bueno,
y ves que tu hermano tiene hambre, ¿qué debes hacer? O darle la mitad. ¿Qué debes hacer? ¿Darle el pan entero? Sí, porque tal vez es el único pan que él va a poder comerse el día de hoy. Y tal vez tú tienes la oportunidad de ir a comprar otros panes. ¿Moriste a tu necesidad física del hambre? Sí. El extremo es morir por la muerte física, ¿cierto? Pero yo creo que lo llevamos a una vida práctica. La vida práctica es, ¿qué tienes tú que tu hermano no tiene? Y que tú estás en capacidad de satisfacerle esa necesidad. ¿Me entiendes? El evangelio falso, el evangelio de la prosperidad y apóstata, no vive para el hermano. ¿Vive para quién? Para mí mismo. Yo pacto el dinero en la iglesia es por mi bendición. Yo voy a la iglesia buscando mi sanidad, buscando mi liberación. Yo llevo a otros a la iglesia para que crezca mi liderazgo. ¿No es así? La iglesia apóstata nunca te va a llevar a morir a ti mismo, sino a matar a los demás para ti. Porque ¿qué hace el predicador falso? ¿A quién está matando? A las ovejas. Las mata de hambre porque no les da palabra de Dios. Las mata financieramente porque las esquila, le saca todo el dinero para él satisfacer su necesidad. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Muere a ti, muere a tus finanzas a causa de tu hermano que está en necesidad. Muere a tu amor a causa de tu hermano que necesita amor. El que no ama a su hermano no ha visto a Dios ni le conoce, decía la carta de Juan hace días atrás. Cristo murió despojándose de todo, de su reinado en el cielo, de su glorioso poder, y murió en la cruz a manos de hombres para que hoy nosotros muramos por nuestros hermanos a causa de la muerte de Cristo. La verdad es que los cristianos no queremos morir, no queremos dar la vida por nuestros hermanos. ¿O sí? ¿Tú le has preguntado alguna vez a algún hermano en Cristo si tiene necesidad financiera? ¿O de pronto has visto su necesidad, lo que podías bendecirlo con 2 pesos lo has hecho? Eso es morir a ti. Y eso muestra que en ti hay algo del carácter de Cristo. Y que tal vez estás creciendo como hijo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que diste una ofrenda? No una limosna, ojo. Una ofrenda que te costó. O sea, que fue difícil para ti. A alguien necesitado. A alguien necesitado. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Empieza a practicarlo. No como una religión, de que doy para que Dios me dé. Ya no hay, ahí no hay bendición para nada. La bendición está en dar libremente, no para que Dios te bendiga. En libertad. Yo paso dificultades económicas, el pastor sabe, pero yo estaba en otra iglesia que usted también sabe. Entonces también hablaron de hacer donaciones de gente que necesitaba. Y a mí me habían regalado 2 pares de zapatos nuevos. Yo lo necesitaba, pero yo los regalé. Porque como decía aquí, es una ofrenda, pero algo bueno. ¿No viste a ti misma? Sí. Entonces mira, entendamos una cosa. Una de las maneras de expresar el amor de Dios es dando no de lo que me sobra, sino de lo que me duele. Porque a Cristo no le sobraba su gloria, ¿o sí? A él no le sobraba su poder, ¿cierto? Pero él se despojó de todo. ¿Y le dolió la muerte en la cruz? ¿Le dolió el desprecio de su pueblo judío que lo rechazó como el Mesías? ¿Me entiendes? Ahora, no me la malentiendan, yo no estoy hablando de ofrenda a la iglesia, porque esto no es para recoger ofrenda a la iglesia. Esta ofrenda, ese texto me habla del morir a mis necesidades por la necesidad de otro. ¿Me entienden? Por la necesidad de mi hermano. Morir a mí, a suplir mi vida, si tengo la capacidad de suplírsela a otro. Y no para esperar que otro me supla la necesidad, que fue el caso de allá. Porque es una manera mala de aplicar ese término. Porque si tú tenías necesidad de esos zapatos, fue la bendición que Dios tenía para ti, gózalos. Pero el concepto de la iglesia falsa es que tú tienes que dar para recibir.
La palabra de Dios dice que sí, que uno tiene que despojarse para que la mano quede abierta y pueda recibir. Pero el contexto de morir aquí mismo es que yo reciba esa bendición y la viva y la goce y la agradezca ante el Señor. Morir a mí mismo es la manera en cómo se expresa el amor del creyente. Aquí está aplicado, en este verso en particular está aplicado a los hermanos en Cristo. Pero vuelvo y repito, nosotros debemos extenderlo ¿a quién? A todos mis hermanos. Porque ¿cómo vas a mostrar el amor en Cristo si solo lo aplicas en tu nichito, en tu nidito, en la iglesia, donde todos somos aleluya, gloria a Dios? Recuerden que Cristo alimentó a quienes, a todos. Él a quien sanó, al que viniera y creyera en que él lo podía hacer. ¿Me entienden? Siempre extendámonos y vámonos más lejos. Aunque el versículo, lo aclaro, el versículo aquí solo habla de los hermanos en Cristo, de los redimidos por la sangre de Jesús. Yo los invito a que lo extendamos hacia afuera. Por eso la iglesia cristiana tiene obligación de hacer obra social, porque es una forma de mostrar el amor de Cristo hacia el mundo, hacia los perdidos. Es una manera de que la gente conozca del amor de Dios. ¿Lo entendemos? ¿Cómo estamos nosotros en esa área? No es darle la limonita en la esquina al que nos limpia el vidrio del carro, que a veces lo deja más sucio que limpio. ¿Me entienden? No es darle la limonita al que está en la calle pidiendo. Se llama limosna. Aquí está hablando de morir. Cuando hablamos del ayuno aquí en la iglesia, ¿qué les invitamos a hacer? Morir. ¿Y a qué hacer con el dinero de almuerzo de ese día? Dáselo a alguien que sí lo necesita. Porque no saco nada con yo ayunar hoy sin dar la ofrenda de ese ayuno, ¿me entiendes? No hago nada. Es un ayuno que no está haciendo muerte en tu vida, ni espiritual, ni financiera, ni material, ni personal, ni de la carne. Si tú ayunas hoy y te gastas 20,000 pesos para tu diario, ¿qué tienes que hacer con los 20,000? Dáselo a alguien que no tiene el almuerzo, que no tiene. Mira a alguien en la calle e invítalo a almorzar. Dile, venga, le gasto el almuerzo, le pago el almuerzo. Pero si ayunas, para ti estás sobre, o sea, es una obra de la carne, ¿me entiendes? El concepto cambia, ¿o no? Eso es morir a ti y es dar la vida por otros como lo hizo Jesucristo. A eso se refiere este versículo. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Porque en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 17, vamos a entender lo que estamos hablando. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrara sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. No hablemos solo, sino que obremos. Hablar la Biblia es fácil, pero vivirla es lo difícil. Recitar un verso bíblico es fácil. Es fácil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora vívelo en la calle, cuando te vienen los negocios chuecos, pues ya tienes un negocio chueco y no lo entregas, no renuncias a él, sino que te gozas en él creyendo que eres hijo de Dios. Pero vivir la palabra es la parte difícil de ser cristiano. Y lo que la palabra viene invitándonos en todo este libro de la carta de Juan, la primera carta de Juan, es que vivas la esencia de hijo de Dios. Cambies tu carácter y tus paradigmas mentales y te esfuerces por realmente demostrar en tu vida interior y exterior de que eres hijo de Dios. Porque si no te estás engañando. Y cuando abras los ojos después de que los cierras en la muerte, vas a estar frente a quién? A Dios en juicio y no a Cristo en premiación. ¿Me entiendes? Vas a estar con tu alma en el lago de fuego y no en las bodas del Cordero. Nosotros debemos quebrantar el espíritu de engaño que el diablo y la religión plasmó en nuestras vidas, por las iglesias falsas donde estuvimos, por no leer y estudiar la palabra y por no creer en la palabra plena, completa, como lo estudiamos ayer. Debemos de dejar de ser cristianos engañándonos a nosotros mismos, creyéndonos buenas personas, que porque de vez en cuando damos una ofrenda, una limosna, o que porque cantamos aleluya, gloria a Dios, y nos sabemos 3 versículos bíblicos.
Ese es el espíritu de la religión, es un espíritu que ha venido engañándonos. ¿Cuándo? Toda la vida. Y cuando miramos vamos a estar en donde? En el infierno. Creyéndonos salvos. Pero nunca vivimos una vida de piedad real, genuina. ¿Cómo empezamos nosotros a morir a nosotros mismos y a dar la vida por nuestros hermanos, mostrando que realmente somos hijos de Dios? Haciéndolo sin miedo, haciéndolo sin temor. ¿Entienden? Porque el gran obstáculo del ser humano es que si yo doy, de pronto mañana me va a hacer falta. Entonces, ¿qué Dios te profesamos? Si eres mi escudo, castillo mío, roca fuerte, mi fortaleza. ¿Qué Dios estamos profesando? Mi Dios, en que si yo no trabajo, no como, aunque es cierto. Pero si yo estoy con el Dios del trabajo, y el Dios que da la comida al que come, ¿por qué no dice eso la Biblia? Que Dios da pan al que come, ¿no lo dice? Pues a veces nosotros no amamos al hermano porque me amo tanto a mí mismo que de pronto si le doy a mi hermano me va a faltar a mí mismo y pobrecito de yo. Pobrecito de yo, para que se acuerden. Eso nos pasa. Y eso nos lleva a tener celos, envidias, contienda. Si yo muero a mí y amo más a mi hermano que a mí mismo, yo no le voy a tener envidia. Compró carro nuevo a mi vecina. Tal vez el mundo lo está bendiciendo, pero lo permite el Dios de los cielos. Él sabe por qué. ¿Para qué voy a envidiarlo? Ya estoy codiciando. Estoy cayendo ¿qué? Quebrantando la ley moral de Dios, de no codiciar. Siento envidia, lo quiero matar de pensamiento. Uy, es que se estrelle rápido. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy matando de pensamiento. ¿Está el amor de mí, perdón, el amor de Dios en mí? ¿O está mi amor propio aflorando? Y los cristianos somos así. Porque no queremos que el amor del Padre, que nos obliga a despojarnos de todo, aflore. Porque me amo mucho yo. Y este amor que me amo tanto me lleva a que me mate yo mismo y me vaya para el infiernito. Porque no confieso al Cristo de la Biblia, sino al Cristo que yo me creé por conveniencia propia. ¿No lo creen? ¿Caín hablaba con Dios o no? ¿No habló con Dios con Caín en el momento del juicio? Él conocía a Dios, pero tenía un Dios a su manera. Abel conocía a Dios y creía en Dios a la manera de Dios. Tiene un corazón recto. Tú hablas con Dios cuando oras, cuando lees la Biblia, cuando vienes a un culto. De una u otra manera estás interactuando con Dios. La palabra que yo expreso aquí pues viene de parte de Dios porque viene de la Biblia. Yo trato de explicar lo que dice la Biblia. Es una forma de hablar con Dios. Pero ¿cómo actúas con eso que recibes de parte de Dios? ¿Como Caín, matando al hermano, o como Abel? ¿Me entienden? Mis hermanos, la carta de Juan lo que quiere llevarnos es a que entendamos que ser hijos de Dios es una gran responsabilidad. Y es una responsabilidad que tenemos que obligarnos a cumplirla. Dios lo hizo en la cruz, y como hablamos ayer, ya tú tal vez tú eres escogido. Pero ¿qué va a evidenciar que realmente eres escogido? Tu vida, tu comportar, tu actuar, tu hablar. No que no vayas a pecar, pero si procedes arrepentimiento, como has hecho, ya lo vimos, a buscar el perdón de Dios y restaurar la comunión con Dios, ¿qué significa? Eres hijo y estás caminando en ese proceso, creciendo en Cristo. Otro aspecto, el dar la vida por los hermanos, el darte a otros. Cuando tú vas y discipulas a alguien, pagando todo tu transporte, gastando tus 2-3 horas de vida, en vez de estar durmiendo en tu casa, o trabajando, o estudiando, o compartiendo con tu familia, pero estás edificando en Cristo, ¿qué estás haciendo? Dando tu vida por otro. Pero si lo que quieres es acomodar los horarios que se ajusten a ti y no al discípulo, ¿sabes qué estás haciendo? Tuyo, te ama más a ti. Sencillo. Te estás amando más a ti. No estás amando a tu prójimo. ¿Me entiendes? Que tú vas para demostrar tus grandes conocimientos y para hacer de tu discípulo un esclavo tuyo y un esclavo de Cristo, porque eso pasa a veces con los discipulados, como lo hacen los falsos pastores, que vuelven esclavo a la iglesia para satisfacer su necesidad. Estás viendo es para ti, no estás muriendo por tu prójimo. Que si tú sabes que estás discipulando a alguien y tienes necesidad, ¿qué tienes que ir a hacerle? Llévale un mercado, ¿me entiendes? No solo lees palabra.
sino demuestra que realmente esa palabra es viva en ti y que tú puedes sacar 20,000, 50,000 pesos y dárselos en un mercado a esa persona que está necesitada. ¿Lo hacemos cuando discipulamos a alguien? ¿O esperamos que el discipulador nos reciba con chocolate, arepa y queso? ¿O no expresan muchas veces las personas desde estos púlpitos tarimas a la gente y dicen, hermano, cuando usted invite al pastor, téngale una ofrenda en su casa? ¿No lo dicen porque hay que bendecir al varón de Dios? ¿Para quién están viendo los predicadores? Para ellos mismos. ¿Cómo es tu fe? ¿Qué te profesas? Si yo voy, yo soy el que de que ya la ofrenda, mis hermanos. Si tú estás discipulando algo, ¿me entiendes? Eso lo lleves palabra. En Casa Berea, de una u otra manera, por eso a veces, desde que nació Casa Berea, por parte de Dios, damos al menos un café y un pan. Porque después de escuchar a un predicador aquí hablar 2 horas, cualquiera tiene que hambre, y muchos llegan sin desayuno a la iglesia. A esta iglesia han venido familias sin desayuno. Y por lo menos la iglesia les da algo. A veces la iglesia les da ofrenda de lo que todos damos aquí como ofrenda. Porque queremos evidenciar de que somos una iglesia de quién? De Jesucristo, y que ayudamos al necesitado. A veces mucho, a veces poco. Pero la iglesia lo ha hecho, y bendito el Señor por los hermanos que sus finanzas han dado para cubrir necesidades de la iglesia. No hablo de la iglesia como aquí la obra, sino de las personas que asisten a la iglesia. Debemos ayudar en sus procesos. Y es mostrar que aunque la iglesia tiene necesidad de esas finanzas, pues podemos despojarnos de ellas y dárselas a un necesitado. Y bendito el Señor porque ha puesto el corazón la intención en el corazón, y lo hemos podido hacer. Porque al fin y al cabo de Él es todo, mi hermano. Y si tú eres hija de Dios como Cristo, entiendes que aunque tú estés en humillación como Cristo caminó en la tierra, Él nunca dejó de ser ¿qué? El Hijo de Dios. Y Él sabía que su obra iba a estar completa y algún día va a estar ¿en dónde? Centrado en el trono. Hoy está a la diestra de Dios Padre, que está sentado ¿en dónde? En el trono. Pero un día ese trono, ¿a quién se lo va a entregar Dios Padre? A Cristo. En la eternidad ya está, ¿no? Pero recuerden que Cristo hoy está en una posición a la diestra de Dios Padre. Y va a venir en la segunda venida. Y después sí se va ¿a qué? A sentar en el trono. Esos conceptos teológicos que aquí estudiamos los sábados. Pero Él se humilló, Él renunció a todo, porque Él sabía que era hijo de Dios. ¿Tú te dices que eres hija de Dios? ¿Cuál es el temor de despojarte? De tu tiempo, de tu amor, de tu dinero. No solo te ames a ti mismo, ya es hora de que dejes de ser tan egoísta. ¿Ustedes se imaginan si Cristo hubiese sido egoísta? En Getsemaní se levanta, se sacude, se limpia las lágrimas de sangre, el sudor de sangre, ¿y qué le dice? Papi, me voy. ¿Y sube? ¿O no? ¿No se puede transfigurar y estar en la gloria otra vez? ¿Sí o no? ¿Y la tentación del diablo cuál fue? Generar ese egoísmo. No solo ahí, sino en la tentación del desierto. ¿Cómo vas a subir por los demás? Es que tú vales mucho. Mira el campeón que hay en ti. Ten en alta tu estima. ¿O no? ¿No es lo que dice eso el mundo y la iglesia falsa? Tú vales mucho para Cristo. ¿No dicen eso? No, tú vales en la medida que te humilles. Y el resto no, porque eres del mundo. Y el mundo no vale para Cristo, porque Cristo dijo que no tenía nada con este mundo. Que no tiene nada con los hijos del diablo. Quebrantemos el egoísmo. Los sábados lo que se hace es escudriñar las escrituras. Teología. Quebrantemos ese espíritu de egoísmo. ¿Me entienden? Entonces muere a ti. ¿Te trataron mal? A Cristo lo escupieron. Lo rechazaron siendo Dios. ¿Tú qué te crees? ¿Te crees más que Cristo? Para reclamar todo lo que pisare, que dicen esas falsas denominaciones, todo lo que pisare tu planta del pie es ¿qué? Es tuyo, todo es de Dios. Si Dios te quiere dar, Él te lo da sin necesidad que pises. Dios te lleva allá. ¿O quién llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿Ellos fueron por sus propios medios? Dios los guió, los llevó y les entregó. ¿Entienden? Entonces muere a ti. En la medida que tú mueras a ti, vas a demostrar que el amor de Dios está en ti y que ya no tienes la naturaleza de Caín en tu vida, sino que tienes la naturaleza de Abel, ahora representada en Cristo.
en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo está el amor de Dios en tu vida? ¿Te estás comportando como hijo de Dios? ¿Qué es de lo que trata toda esta carta? El tema de hoy centrado en como hijo de Dios te estás comportando. El título decía hijos de Dios, hijos del diablo. Tenemos la naturaleza de la carne, del pecado. Por eso hay envidias, contiendas, celos. Pero si tú eres hija de Dios, hijo de Dios, Dios te dio el Espíritu Santo para que tú gobiernes tu carne. Y cuando tú quieras matar y comer del muerto, empezando por la que duerme o el que duerme a tu lado, te acuerdas de que Dios te cambió la naturaleza. Así pasa, mis hermanos. Dios ya cambió tu naturaleza, ya está regenerando tu mente por la palabra. Si todo lo que yo expreso aquí por la palabra no te ha servido, tienes que obligarte a que te sirva. Porque es que debemos obligar a este cuerpo a que sirva a Dios y no que sirva a la carne. Porque el daño no es para los demás, mis hermanos. Ahí quién es el que más daño se hace por no morir a sí mismo. Tú eres el que se amarga. Tú eres el que al envidiar creas bilis. Y la bilis te crea úlcera. Y te puedes tener un cáncer estomacal. Un cáncer al colon. ¿O no? Hay un dicho que dice que en Colombia muere más la gente por envidia que por cáncer, ¿no? Es un dicho real, mis hermanos. El que más daño se hace eres tú. No solo en tu cuerpo físico, sino en el cuerpo espiritual. Y creyendo cristiano, vas a llegar un día y te va a decir Dios, no estás escrito en nombre de la vida, no te conozco. Y tú toda la vida profesando una fe, a tu manera y no a la manera de Dios. Entonces, ¿quién se revitaliza cuando muere a sí mismo? El muerto, no el vivo. Cristo necesitaba ser glorificado. Para ser glorificado necesitaba ¿qué? Morir. Dime. Uno debe ayunar así esté enfermo. Que me enseñaron que si uno está enfermo no puede ayunar. Ahorita, cuando aquí hacemos los ayunos, que próximamente viene uno, vas a aprender la manera correcta de ayunar, ¿vale? Y normalmente uno enfermo ayuna porque ni ganas de comer le da, ¿no? Pero no es una manera correcta, el ayuno tiene un propósito definido. Entonces, mis hermanos, ¿cómo estamos como hijos de Dios comportándonos a la luz de esta palabra en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 18? ¿Todavía está en mí la naturaleza de Caín? Sí, porque sigue siendo ser humano. Pero está en mí la naturaleza de Cristo para que prevalezca en Cristo y no en Caín, no en la naturaleza de la carne. Si tú hoy todavía sientes celos, contiendas, envidia, distensiones, ¿qué te falta? O dos cosas. O te falta Espíritu Santo de Dios, o sea, todavía no eres salvo, si no vas a estar en una religión. O te falta empoderarte en el Espíritu Santo que Dios ya te dio. ¿Cómo sabes cuál es de las dos? Tal vez estás aquí porque el Espíritu Santo ya está en ti y te obliga a escuchar la palabra. Y el Espíritu Santo te dice, vamos a cambiar, hoy es el día, hoy hay una palabra para ti, hoy vamos a renovar esta mente. Y yo espero en el Señor que esa sea la que nos da la iglesia hoy. Que el Espíritu Santo nos obliga a escuchar una palabra para renovar algo de nuestra mente y luchar por algo esta semana. ¿Cuál es la lucha esta semana? Cuando estés envidiando, ¿qué tienes que hacer? Saber que Dios ya tiene para ti las cosas, no envíes a los demás. Algún día Dios te las va a dar. Y si no te da esas, te va a dar otras. Cuando sientas ganas de matar al vecino, ¿qué tienes que hacer? El amor de Dios está en ti, ¿qué tienes que hacer? Amarlo porque él también necesita de Dios. ¿Entiendes? Cuando estés mal en alguna circunstancia esta semana, tienes que acordarte que Cristo estuvo en la peor situación del mundo, rechazado por todos, quedándose solo, desnudo y crucificado. Tú todavía no estás en esa, ni vas a estarlo porque Cristo ya lo hizo por ti. ¿Qué tienes que hacer cuando te pase algo esta semana? Ama más a los demás que a ti. Porque cuando empiezas a amar a los demás, vas a entender el amor de Cristo. Te vas a despojar de tu derecho a vivir, de tu derecho a tener, de tu derecho a ser. Y entonces vas a poder despojarte y darle a tu hermano que necesita más de ti. Porque si tú ya tienes a Dios, tienes todo. Y tal vez el otro solo tiene cosas de este mundo. Solo tiene los frutos de la tierra como Caín. Y no como Abel, que tenga los frutos del reino de los cielos. No aprenda grata al Señor. ¿Entendimos? ¿Amén? Es sencilla la palabra del Señor, ¿no? Lo difícil es vivirla, aplicarla en el entorno diario.
Y esa es nuestra lucha, mis hermanos. Ayer con alguien que estaba aquí, eso es lo que yo le quería aclarar. Nosotros en la iglesia somos lindos, somos bonitos, nos amamos los unos con los otros. Pero sal al mundo en tu trabajo, con tu familia en conversa, en la calle, en el Transmilenio, en el tráfico. Allí es donde demuestras cuál es tu naturaleza. Y allí es donde mostramos y evidenciamos que hay más fuerza en nosotros, la fuerza de Dios o la naturaleza de la carne. Pero si allí la naturaleza de Dios prevalece, estamos mostrando al Dios vivo. Y el entorno va a decir, venga, hábleme de su Dios. El entorno va a decir, tú has cambiado, yo quiero conocer a ese Dios. El entorno va a decir, hola, llévenme a su iglesia a ver si cambia mi vida. Amén. Vamos de pie, mis hermanos, y oramos.